Recordar también que el origen embriológico de estas estructuras es diferente, ¿okay? Debido a que la neurohipófisis deriva básicamente de lo que es el ectodermo propiamente o el neuroectodermo, mientras que la adenohipófisis deriva de las remanentes de la bolsa de Rathke, ¿ok? Además, tenemos que la neurohipófisis contiene varias partes, al igual que la adenohipófisis. Tenemos la pars nerviosa, que será la porción más voluminosa, que se les estoy señalando acá, ¿ok? De la porción posterior de la glándula. El infundíbulo, que sería el punto común que ambas porciones en el tallo de la glándula, y la eminencia media, que está más conectada con el hipotálamo. Mientras que la adenohipófisis está conectada con, tiene la pars distalis, que es la porción más voluminosa de toda la glándula y de la porción anterior también. Tenemos la pars intermedia, ¿ok? Y vamos a tener también la pars tuberalis. Entonces, estas estructuras van a componer lo que se denominaría como tal la glándula hipófisis. Esto lo vimos en la clase presencial. Hablamos de lo que era la irrigación como tal de la glándula, recordar el plexo capilar primario, el plexo capilar secundario, ok, son de las glándulas. Ok, Valeria, bienvenida Valeria. Ok, entonces, esto no lo voy a tocar más a profundidad porque ya lo explicamos lo suficiente en la clase presencial, ok. Entonces, continuamos. Recordar esto como mecanismo importante para el centro de regulación vascular y nervioso para ambas porciones. Recordar que la porción posterior tiene una regulación directamente por la vía hipotálamo hipoficiaria, directamente desde el hipotálamo, mientras que la adenohipófisis, sus puntos de regulación son más que todo por efecto vascular, a través del plexo vascular primario, plexo primario, y el plexo capilar secundario, que recibe básicamente los afluentes de la vía hipotálamo hipoficiaria a través de los cuerpos de R. Aquí fue donde quedamos la clase pasada, que es básicamente son los productos de secreción de las glándulas, o mejor dicho, de las células de nuestro sistema, o mejor dicho, de nuestra hipófisis, para ser más preciso. Ok, recordemos que está ahí en donde vamos a ver glándulas, correcto, pero literalmente es muy histofisiológico. Vamos a tener un grupo de células con características específicas y esas células tienen un producto fundamental que es objeto del estudio de la cátedra. Entonces, vamos a adentrarnos en el estudio de cada glándula. Aquí tenemos un corte histológico de la glándula hipófisis, en donde vamos a ver que la pars distalis la vemos con una tinción mucho más basófila en este corte macroscópico, ¿okay? En donde es aproximadamente unos 20-40x el corte. Vemos la pars nerviosa, este sería el lóbulo posterior, pars nerviosa, el lóbulo anterior, pars distalis, ¿ok? Y recordar que les dije que había una pars intermedia, que esa pars intermedia realmente es vestigial, en el adulto no existe realmente, solo existen solo cúmulos o gránulos, ¿ok? En lo que anteriormente en la vida intrauterina como un segmento vestigial de transición entre pars distalis y pars nerviosa. Obviamente la cápsula de la glándula, que es denso irregular, ¿ok? Que compone la cápsula, además de abundantes fibras elásticas y reticulares, contiene este tejido, ¿ok? Que es particularmente especial en este tipo de glándula. Y que se comparte básicamente con el diafragma celular de la efenoides, ¿ok? De la silla turca del efenoides, donde se acomoda literalmente la glándula. Ahora, vemos algo interesante en esta glándula, y es que básicamente la pars distalis está altamente coloreada. Entonces, la población celular o las células del parénquima de esta parte distal van a tener afinidad por colorantes, mucho, que es lo que denominamos, o que es lo que podemos ver en este corte macroscópico. Y esas células, por su afinidad a los colorantes, se van a denominar células cromatófilas. Ahora, estas células, dentro de la misma pars distalis, van a haber células que no van a ser afines a las tinciones. Entonces, eso van a ser células cromófobas. Entonces, ¿qué pasa?
La población celular de la pars distalis se divide en función de la tinción en dos tipos: células cromófilas, las cuales se tiñen, y células cromófobas, las cuales no se tiñen. Entonces, las células cromófilas, a su vez, van a dividirse en dos tipos: acidófilas y basófilas. Entonces, si son acidófilas, van a teñirse con colorantes ácidos, y si son acidófilas, van a teñirse con colorantes básicos. ¿Ok? Ahora, esto realmente va a depender más que todo de la composición de los gránulos de cada tipo de célula cromófila, pero desde el punto de vista general podemos tipificarlas en ese sentido. ¿Ok? Avanzamos. Ahora, estas células, las células de la adenohipófisis, ¿ok? Estas van a secretar las hormonas reguladoras y van a secretar hormonas de acción directa. Ahora, las hormonas reguladoras, ¿ok? Recordar aquí, vimos que las hormonas reguladoras son la TSH y la adrenocorticotropa, así como la FSH. Pero cuando vemos la FSH y LH, ellas no son hormonas reguladoras, realmente son hormonas de acción directa, ¿ok? Que van a actuar directamente en la glándula. Pero vamos a ver que la distalis va a representar el 75% de la glándula, ¿ok? Va a estar compuesta por células glandulares dispuestas en cordones o acúmulos. Va a seguir el mismo patrón de todas las glándulas endocrinas. El tejido conectivo es una red fina de fibras reticulares con células de sostén, que son básicamente células denominadas folículos estrelladas. Van a haber células cromófobas, como ya les había dicho anteriormente, células cromófilas. A su vez, dentro de las cromófilas, el 40% de estas células, ojo, ven la diapositiva, hola, ven la diapositiva. Ok, entonces como les decía, chévere, las células cromófilas van a su vez a dividirse en acidófilas y basófilas. Las acidófilas van a representar el mayor porcentaje de la población celular cromófila de la adenohipófisis, en su pars distalis, mientras que la basófila solo representa un 10%. Ok, entonces, pendiente con la última. Como les sigue diciendo, las células cromófilas realmente tienen una proporción desigual, pero cuando hablamos en la comparación entre cromófilas y cromófobas, ambas tienen la misma proporción, ¿ok? Las células cromófilas, sin embargo, no van a tener una igual proporción. ¿Por qué? Porque las acidófilas están en mayor cantidad y menor cantidad las basófilas. Vamos a tener las células folículo-estrelladas, que son células con prolongaciones citoplasmáticas, como su nombre lo dice, en forma de estrellas, ¿ok? Espiculadas, pero estas van a tener una alta capacidad de síntesis de células reticulares, es decir, ellas van a sintetizar colágeno tipo 3, ¿ok? Que va a servir como una red de sostén para las células cromófobas y cromófilas. Entonces, estas amigas literalmente van a ser las veces de macrófago, ¿ok? Dentro ok, entonces, ok, Verónica y Yaunis. Ok, yo sé, Liz. Ajá, entonces, como les decía, las células cromófilas van a dividirse en acidófilas y basófilas. Recordar que las acidófilas son las que están en mayor proporción, en un 40% de 50%, y las basófilas es el otro 10%. Ahora, las acidófilas a su vez se clasifican en dos tipos: las somatotrofas y las mamotrofas. Las somatotrofas son células medianamente grandes, son ovales con un núcleo central bastante redondeado, representan el 50% de la población celular de las acidófilas.
¿ok? Y vamos a tener las mamotrofas o lactotrofas. Estas mamotrofas o lactotrofas van a ser poliédricas con gránulos muy grandes en su porción apical y van a representar aproximadamente un 15% de la población de las acidófilas. Las somatotrofas a su vez van a producir la hormona de crecimiento, ¿ok? Que es denominada GH o CSTH, que es la misma somatostatina, porque tenemos que la hormona de crecimiento, literalmente la somatotropina, va a estimular a la somatostatina. Entonces, es un juego entre esas hormonas como tal, ¿ok? Entonces, pendiente que las somatotrofas van a producir literalmente es la hormona de crecimiento. Ahora, estas amigas además van a tener un aparato de Golgi bastante moderado, pero con mitocondrias muy pequeñas, que esto es algo bastante distintivo, a pesar de que son células con una alta tasa metabólica, ¿ok? Porque la hormona de crecimiento es una de las hormonas más constantes en el sistema. Ellas van a tener unas mitocondrias bastante pequeñas en forma de bastón, ¿ok? Van a estar dispersas más que todo a nivel de la periferia de esta célula y además va a tener un abundante retículo endoplásmico rugoso, porque obviamente son células secretoras y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, pendiente. Mientras que las mamotrofas o lactotrofas ya van a producir prolactina. Pendiente que la somatotropina tiene el efecto general de incrementar los índices metabólicos celulares, que es por lo cual son hormonas asociadas al desarrollo de los tejidos, ¿ok? Esta hormona, somatotropina, también va a inducir que las células hepáticas produzcan somatomedinas, ¿ok? Estas somatomedinas pueden ser factores de crecimiento similares a la insulina, que pueden clasificarse a su vez como tipo 1 y tipo 2, y estos a su vez van a estimular los índices mitóticos de los condrocitos en las placas epifisiarias, que van a promover tanto el alargamiento de los huesos largos como el crecimiento. Entonces vean que es una cascada de respuesta hormonal producto de esta somatotropina, ¿ok? Entonces hay que estar pendiente puesto que las somatotrofas tienen un papel fundamental en la regulación del metabolismo y del desarrollo propio del cuerpo humano. Ahora, las mamotrofas, esta es otra variedad, también se llama lactotrofas o lactotróficas. Vean que a diferencia de las somatotrofas, que son ovales, estas son poliédricas y están en menor cantidad. Ella va a encargarse de producir prolactina, ¿ok? El tema con estas mamotrofas es que ellas generalmente son células que van a estar por lo general pequeñas, con organelos muy discretos durante todo el resto de la vida, ¿ok? A excepción de un estadio, que es el estadio de lactancia, en el caso de las mujeres, ¿ok? Y cuando llegamos al estadio de la lactancia es cuando la célula se activa, es decir, en la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, vamos a tener células mamotrofas, ¿ok? O lactotrofas. Lo que va a variar es que, obviamente, los hombres, por biología, no tenemos un periodo de lactancia, ¿ok? Por lo tanto, en nuestra vida realmente estas células van a estar casi que inactivas, o literalmente la tasa de producción es ínfima, es muy poca. Ahora, pero en el caso de las mujeres, van a haber dos estadios básicos, el estadio inactivo o el estadio parcialmente activo, ¿ok? Que es básicamente el estado en donde la mujer no está embarazada o no está lactando, para ser más precisos, y el estadio donde está lactando. Ahora, el estadio lactante va a ser el punto de desarrollo como tal de estas células mamotrofas, en donde ellas van entonces a aumentos, ¿ok? Es secretora. Por lo tanto, recuerden siempre, muchachos, toda célula secretora va a aumentar sus tamaños de los organelos, o sea, va a desarrollar sus organelos. Porque recuerden que esta célula literalmente va a necesitar toda su maquinaria metabólica para generar su producto. Y básicamente vamos a tener un retículo endoplasmico rugoso abundante, ribosomas abundantes, mitocondrias bastante dispersas. ¿Ok?
Doctor, se le cortó el audio bastante. No, es mi internet, mi internet. Mi internet se fue de la laptop, entonces estoy viendo a ver qué es lo que es. Ok, ok. Creo que ya volvimos. ¿Me escuchan? Hola. Todos tenemos hambre. Yo también tengo hambre. Se escucha mejor. Ok, bien. Chévere. Entonces, como les decía, vemos que vamos a tener células mamotrofas. Que, Gabriela, ¿no se escucha? Me vete, creo que es tu señal. Para mañana, sí, claro. Entonces, vamos a tener que las células mamotrofas van a tener dos estadios en las mujeres, que básicamente el estadio activo y el estadio inactivo. Y este estadio activo básicamente está asociado al periodo de lactancia. ¿Ok? Y recuerden que los gránulos de las células mamotrofas son supremamente grandes. Vean que es una de sus características distintivas. ¿Ok? Que los gránulos van a estar unidos, o sea, van a ser sumamente grandes y va a ser una de las características distintivas de estas células mamotrofas a la hora de la identificación. ¿Ok? Realmente el diámetro de estos gránulos puede tener más o menos unos 600 nanómetros, es decir, son bastante grandes. Y básicamente la secreción de estas células, que es la prolactina. Y esta prolactina, recordar que promueve tanto el desarrollo de las glándulas mamarias durante el embarazo como la lactancia después del nacimiento. Recordar que en el caso de las glándulas mamarias, ellas, según la escala de Turner, ¿ok? Ellas alcanzan su máximo nivel de desarrollo cuando son mamas lactantes, ¿ok? Mientras la mujer no tenga la dicha de lactar, no va a tener un desarrollo al 100% de sus glándulas mamarias, ¿ok? El estadio de desarrollo se alcanza con la lactancia. ¿Alguna duda? Ok. Recuerden que esta prolactina, ella literalmente durante la gestación, el estrógeno y la progesterona van a inhibir la secreción de prolactina. Entonces, el marcaje o la presencia de prolactina aumentada durante el embarazo es un factor importante de diagnóstico patológico, ¿ok? Puesto que durante el embarazo la prolactina tiene que estar en niveles basales, es decir, en niveles acordes al estadio. Si aumentan como tal, básicamente algo está pasando con el nivel de estrógeno y de progesterona del embarazo. ¿Ok? Ahora, cuando descienden estos valores de estrógeno y de progesterona, que es básicamente después del nacimiento, es cuando literalmente la prolactina alcanza su pico y es que empieza a hacer efecto sobre los acinos de las glándulas mamarias. Luego tenemos otra población celular que representa el 10% de nuestra pars distalis, que se denomina las glándulas basófilas. Al ser basófilas, obviamente tienen una tinción basófila y estas se van a dividir en tres tipos, mis estimados. Van a dividirse como corticotrofas, tirotrofas y gonadotrofas. Las corticotrofas son células redondas, ¿ok? Que van a estar dispersas en la totalidad de la parte distal. Son células que pueden ser redondas o ovoides, con un núcleo central, con un núcleo bastante definido, ¿ok?
perdón, un núcleo excéntrico, disculpen, no es un núcleo central, es un núcleo excéntrico. Es un núcleo excéntrico, quiere decir que no está en el centro, pues está en la periferia. Puede ser hacia la región apical o puede ser hacia la región basal. El celular dentro de la población basófila. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? No, se cortó. Ok, entonces como les decía, las corticotrofas son células redondas con núcleo excéntrico que van a estar dispersas a lo largo de toda la adenohipófisis, ok, pero van a representar de un 15 a un 20% de las células basófilas, ok, y estas van a producir dos hormonas importantes, que es la hormona adrenocorticotropina, que la hormona lipotropina va a ayudar a lo que es la regulación del metabolismo de los lípidos. ¿Okay? Va a ayudar a que tanto adipocitos como triglicéridos, todo lo que es el tejido adiposo en nuestro sistema, entre en factor de diferenciación. Es decir, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos por allá en tejido conectivo que hablamos de la diferenciación de los fibroblastos o la diferenciación del tejido adiposo? Esta hormona lipotrofina, perdón, la hormona lipotropina tiene acción sobre este factor de diferenciación. Entonces es importante tenerla en consideración, puesto que esta amiga la produce la corticotrofa. Y la adrenocorticotropina ya sabemos que produce, ¿ok? Que va a actuar sobre la corteza de la glándula suprarrenal para producir sus acciones y sus productos, para generar sus productos que vamos a ver a lo largo de la clase. Estas amigas corticotrofas literalmente representan el 15 al 20% de las células basófilas. Las tirotrofas, ¿ok? Estas van a estar presentes en cordones, es decir, estas tirotrofas, chévere, ellas van a estar presentes, pero ellas van a estar agrupadas en cordones, una debajo de otra, ¿ok? Formando literalmente listones de células específicos. Y son llamadas células tirotrofas. Y estas van a representar un 5% de la población basófila. Y estas amigas van a producir la hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, o también llamada tirotropina. Esta amiguita va a ayudar a la tiroides para que genere la hormona T3, T4 asociadas a su producción. Luego vamos a tener las hormonas gonadotrofas, las células gonadotrofas, las cuales son células en torno al 10% de la superficie celular de la población basófila, van a ser células redondas y van a estar cerca de los senos, es decir, la mayoría de las células de la población celular que estamos viendo acá, esta población celular tiene una proporción acorde a alguna glándula endocrina, es decir, ellas van a estar literalmente a puntos equidistantes de su vaso sanguíneo. Pero las gonadotrofas, ellas van a tener la peculiaridad que van a estar pegadas a los senos, ¿ok? Así, a los sinusoides vasculares dentro de la glándula. Ahí van a tener cordones de glándulas gonadotrofas en torno a esa estructura. Vamos a tener que estas gonadotrofas van a producir la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Pero vean que esta hormona luteinizante también recibe otro nombre, que se llama hormona estimulante de célula intersticial. Por eso es que la luteinizante también actúa sobre el testículo, porque afecta o ayuda a que las células intersticiales de Leydig, ¿se acuerdan?, tengan un proceso importante. Entonces, o actúa en su proceso de generación puntual dentro del tejido. Entonces vean que la hormona LH puede también llamarse como hormona estimulante de célula intersticial, cuyos acrónimos es ICSH, ¿okay? Por sus siglas en inglés, que tiene la misma acción de la hormona luteinizante. Seguimos. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Ok. ¿Ven la diapositiva?
Ok, seguimos. Entonces, tenemos que, ya hablamos de la población cromófila, ahora vamos a hablar de la población cromófoba. ¿Qué pasa con la población cromófoba? La población cromófoba, ella básicamente van a ser células con muy poco citoplasma. Literalmente la literatura refiere que las células cromófobas son cromófilas inactivas, porque resulta que nuestras células secretoras tienen ciclos. Ok, recordar que toda célula viva tiene, o toda célula, para ser menos redundante, toda célula tiene un ciclo vital asociado a su desarrollo, en donde ese ciclo tiene una fase de inactivación, en donde literalmente todo el proceso de secreción se detiene y la célula entra como una especie de descanso. Cuando las células cromófilas se inactivan, entonces pasan a ser cromófobas, ¿ok? Y todas pasan a ser células súper pequeñitas, ¿ok? Entonces, estos amigos literalmente van a perder la afinidad por los colorantes puntuales y esto va a hacer que sean células sin tinción específica. Entonces, vamos a ver en un mar de coloración eosinófila y coloración basófila, vamos a ver células que no tienen tinción, que por lo tanto van a tener muy poco citoplasma que teñir realmente. Porque recuerden que la tinción en las células cromófilas está asociada al contenido de sus gránulos, ¿ok? Mayoritariamente. Entonces, como estas amigas no están secretando, no están produciendo nada, elementalmente no tienen un punto de asociación a los a los colorantes. Luego pasamos a la otra población celular de nuestra adenohipófisis, que es la folícula estrellada. Vean que estas amigas están en la pared de los quistes o folículos y está próxima a la pars nerviosa. Esta amiga van a ser, además de servir como punto de síntesis de fibras reticulares o fibras de folículo de colágeno tipo 3, que van a servir como punto de anclaje del resto de las células, estas amigas también van a ser presentadoras de antígenos, es decir, ellas van a estar allí ayudando a fagocitar compatibilidad tipo 2 con la inmunidad humoral. ¿Ok? Es decir, este amiguito es el mismo que expresa el núcleo del sistema retículo epitelial, ¿ok? El sistema fagocítico mononuclear, para activar la respuesta inmunológica. Entonces vean que la folícula estrellada, además de la producción de sustento del medio de fibras del tejido glandular, también va a servir como punto de defensa de la célula, ¿ok? Visto compatibilidad tipo 2, así como también va a expresar la interleucina tipo 6 para poder activar la cascada de respuesta inflamatoria en estos tejidos. ¿Se entiende? Hola, buenas. Pero ¿cómo así? O sea, ¿qué no escucharon? Se había todo entrecortado, doctor. Pero todo se escuchó entrecortado. Básicamente sí. Ay, Cristo. Pero, ok. Tenemos células, repito, células cromófilas, cromófobas. Ojo, si están escuchando entrecortado, avísenme. ¿Ok? Tenemos células cromófobas, que ellas literalmente van a ser células cromófilas en su estado de inactivación. Por lo tanto, al ser células cromófilas en estado de inactivación o inactivas, no van a producir nada, ¿ok? Porque recuerden que las células cromófilas, como todas células en nuestro sistema, tienen ciclos de vida de desarrollo. Y esos son llamados ciclos secretores, en donde la misma glándula o la misma célula va a tener periodos de inactividad. Y esos periodos de inactividad, ellas se transforman en células cromófobas. ¿Por qué? Porque recuerden que la tinción de las células cromófilas está asociada mayoritariamente a los gránulos de su citoplasma, ¿ok? Entonces, como yo no estoy produciendo nada y literalmente disminuí el volumen de mi citoplasma,
entonces voy a perder afinidad por las tinciones y voy a volverme una célula pequeñita, ¿ok? Y van a estar dispersas a lo largo de toda la anatomía de nuestra adenohipófisis. Luego vamos a tener las células folículo estrelladas. Estas células folículo estrelladas, les había comentado anteriormente que tenían un papel importante en la producción de colágeno tipo 3 o de fibras reticulares que van a servir de sostén a las células del parénquima de la adenohipófisis en su pars distalis. ¿Ok? Estas van a formar literalmente, van a estar acopladas a la pared de los quistes o folículos, va a estar muy próxima a la pars nerviosa, pero esta amiga va a tener también una función acoplada. Ya dije su morfología, recordar que son células estrelladas con abundantes prolongaciones, un núcleo pequeño, ¿ok? Que puede moverse por diapedés, pero se mueve básicamente en torno a la proximidad a la pars nerviosa, ¿ok? Además, estas células folículo estrelladas van a producir o van a ser células presentadoras de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Por lo tanto, la respuesta asociada a su presentación de antígeno va a ser derivada de la inmunidad humoral, ¿ok? Recordar que esta inmunidad humoral es mediada por linfocitos B y linfocitos T ayudadores, que son los CD8. Y además también va a expresar la interleucina tipo 6, que tiene un factor importante y determinante en la activación de la cascada inflamatoria. Entonces vean que la folículo estrellada, además de producir el sostén de nuestras células o de nuestro parénquima, también va a servir de factor de defensa. Es decir, podemos decir que estas folículos estrelladas van a formar o forman parte de manera secundaria, ¿ok? Por así decirlo, del sistema reticuloepitelial. ¿Ok? Pero ¿por qué digo de manera secundaria? Porque todas las células del sistema reticuloepitelial o retículo endotelial, perdón, o las células fagocíticas mononucleares o del sistema fagocítico mononuclear, son células que tienen el mismo origen embriológico. Y estas amiguitas tienen el origen asociado a las células de la parte distalis de la adenohipófisis, ¿ok? Desde el punto de vista embriológico. Es decir, no tiene un punto de origen a nivel de células pluripotenciales de la médula ósea como tienen la mayoría de las células monocíticas, fagocíticas mononucleares. Entonces, eso lo hace pertenecer al sistema de defensa, pero de manera secundaria, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Se escuchó fluido esta vez? Ok, seguimos entonces. Vamos a ver la pars intermedia. Hablamos que la pars intermedia es una sección que básicamente no existe como tal, como una sección definida, ¿ok? Sino es una sección básicamente de remanente. Puesto que vamos a ver un área entre la pars distalis y la pars nerviosa, que es la que estamos viendo acá, que va a tener muchos quistes, o sea, muchas colecciones de líquido dentro del parénquima. Y estas colecciones elementalmente son remanentes de la bolsa de Rathke, ¿ok? Que es el punto embriológico común de la adenohipófisis. Ahora, esta pars intermedia se va a ubicar entre la pars distalis y la pars nerviosa. Ella va a tener un epitelio cúbico con coloración basófila, pero ese epitelio cúbico va a estar recubriendo los quistes. Y hay algunas, todavía la síntesis como tal de estas amigas no está 100% verificada, pero hay estudios de corte reciente que ellos van a asociar la producción de este punto, de esta parte de la adenohipófisis, a hormona estimulante de melanocitos y también a una prohormona. Entonces, la hormona estimulante de melanocitos, que es la MSH, tiene dos componentes, tiene un componente alfa, beta y gamma, y literalmente esta hormona va a propiciar o a participar en el desarrollo de los melanocitos, ¿ok? Pero, como les dije, estas funciones están establecidas, pero aún faltan niveles de evidencia para comprobar la influencia real sobre el proceso de desarrollo melanocítico, ¿ok? Además, va a producir la prohormona que va a estimular a la hormona estimulante de melanocitos, que es la propia melanocortina. La propia melanocortina es la hormona estimulante, es la hormona precursora de la hormona estimulante de melanocitos, ¿ok? Y la va a producir el mismo tejido. Además, esta hormona
va a producir en pequeñas porciones a la hormona adrenocorticotropina, ¿ok? Y la hormona estimulante de melanocitos. Pero como les digo, estas funciones, esta zona es una zona vestigial, que tiene función secretora, sí y no. ¿Por qué les digo sí y no? Porque hay personas que es como los hallazgos estadísticos o las variables estadísticas de la anatomía, ¿ok? Hay personas que, por ejemplo, el plexo hemorroidal drena directo a nivel de la vena ilíaca, pero hay otras que llegan a la mesentérica inferior, ¿me entiendes? Entonces, en función de eso, vamos a tener la efectividad de algunos fármacos por vía rectal. Así más o menos pasa con la pars intermedia. Hay personas que la tienen, hay otras personas que no la tienen. Y aquellas personas que han tenido este vestigio presente en su adenohipófisis, entonces se ha encontrado que esta parte literalmente es una área altamente llena de quistes coloides, ¿ok? Y sí que el mecanismo de secreción son células cúbicas que van a tener una secreción asociada a, mayoritariamente, a la hormona estimulante de melanocitos, mediada por la propia melanocortina, ¿ok? Doctor, se está cortando. Ok. ¿Ahora me escucha mejor? Si puede repetir. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Vale. Entonces, como le decía, la pars intermedia es una porción que no es constante. Primero, si está presente, es vestigial. No es una parte como tal. Y es una área que, como su nombre lo dice, es una parte remanente de la bolsa de Rathke. Literalmente estaría compuesta por quistes coloidales tapizados por un epitelio cúbico simple con alta tinción basófila. Y ese epitelio tendría encargado de la producción de la hormona estimulante de melanocitos y de la suprahormona, además de muy pequeña proporción la adrenocorticotropina. Pero esas son las personas que poseen esta porción vestigial, pero que recordar que la pars intermedia no es una porción como tal de la adenohipófisis, ¿ok? Es un punto de transición. De hecho, se dice que en los adultos no tenemos pars intermedia, pero hay personas en donde sí se ha establecido que tienen esta porción y por eso la traemos a colación, ¿ok? ¿Alguna duda con la pars intermedia? No, aquí estoy. Ok, entonces seguimos. Vamos a hablar ahora de la pars tuberalis. Vean que hemos hablado de la pars distalis, la pars tuberal, la pars intermedia, y ahora vamos con la pars tuberalis de la adenohipófisis. Vean que esta pars tuberalis va a separar literalmente va a estar separada del tallo como tal por tejido conectivo, es un área altamente vascularizada, van a discurrir por ellas básicamente las arterias y del sistema portohipoficiario. Es un área poco desarrollada realmente desde el punto de vista del sistema endocrino. Las células van a estar dispuestas en forma de cordones, van a ser células cuboides, acilíndricas bajas, con alto citoplasma basófilo, como pueden ver en el corte. Van a tener gránulos densos muy pequeños, pero gránulos básicamente que van a ser de glucógeno, coloides o gotas de grasa. Estos amigos van a tener receptores de melatonina, ¿ok? Y van a participar estos receptores asociados a estas células en el proceso de estimulación del ritmo circadiano, ¿ok? El tema con la pars tuberalis es que el tejido conectivo que la separa, literalmente son capas muy delgadas, que son similares a la composición de la vía madre,
o de la aracnoides, ¿ok? La parte tuberal, como les dije, está altamente vascularizada por arterias y básicamente discurre a través de ella el sistema porto hipoficiario. Estas células, la función secretora, más allá de contener glucógeno y los receptores de melatonina, realmente no tienen una secreción puntual, ¿ok? Por eso es que son áreas, a pesar de que está altamente vascularizada, está poco desarrollada desde el punto de vista de secreción. Ahora sí pasamos a la porción posterior. Vamos a hablar ahora de la neurohipófisis. Vemos que la neurohipófisis se considera una prolongación inferior del hipotálamo. Recuerden que la glándula hipófisis posterior o neurohipófisis se desarrolla a partir básicamente del crecimiento hacia abajo del hipotálamo. La neurohipófisis se divide en eminencia media y fundíbulo, que básicamente esas son dos partes que continúan con el hipotálamo y la pars nerviosa. La disposición de las células es una disposición fibrilar, ¿ok? Literalmente van a ser células dispuestas en modo soma-axón, en donde vamos a ver sumamente áreas fibrilares en la estructura. Esta va a secretar básicamente dos cosas, que es la hormona antidiurética, que es la ADH, también denominada vasopresina, y la oxitocina. ¿Qué pasa con la pars nerviosa? La pars nerviosa va a contener los axones provenientes de la vía hipotálamo hipoficiaria, ¿okay? Ella va a tener los denominados pituicitos, que son células gliales, ¿okay? Y estos pituicitos, además de los cuerpos de Herring, que van a contener neurotransmisores. Vean que los pituicitos van a ocupar alrededor del 25% del volumen de la pars nerviosa. Estos van a ser similares o van a ser parecidos a las células neurogliales, ¿se acuerdan? Que vimos por allá en nervioso. Estas células neurogliales van a ser muy parecidas a las células de la microglia y van a contribuir básicamente también al apoyo de los axones de la pars nerviosa. Estas células o los pituicitos van a envainar y van a ayudar en sus procesos de dilatación. Además, los pituicitos van a contener gotitas de lípidos, ¿okay? Que van a servir como aporte de energía, un pigmento lipocromo y filamentos intermedios. Además, va a poseer múltiples prolongaciones citoplasmáticas, es decir, los pituicitos son células estrelladas, ¿ok? Pero estas prolongaciones citoplasmáticas van a estar en contacto y van a formar uniones herméticas entre sí, lo que va a hacer que exista una red altamente firme y básicamente inmóvil de la estructura, ¿ok? Aunque realmente el tipo de función, más allá de lo que estoy diciendo estructural, no se esclarece alguna función más adicional, ¿ok? Es decir, no es que tiene una función secretora, no es que tiene no es que tiene ninguna otra función asociada a el tema de la secreción hormonal, ¿ok? Ella es más un soporte inmunológico y estructural de la neurohipófisis de su pars nerviosa, ¿ok? Entonces vean que estas amigas son una de las principales que están presentes allí y de hecho son células gliales. Otra cosa que vamos a ver, la tinción de hematoxilina con cromo y alumbre. Esta va a delinear distensiones que van a teñirse por lo general de azul-negro de los axones en la microscopía óptica. Estas dilataciones o distensiones se van a llamar cuerpos de Herrings. Y estos cuerpos de Herrings van a representar las acumulaciones de gránulos neurosecretores. ¿Ok? No solo en las terminales, sino en toda la longitud del axón. El contenido de estos gránulos se va a liberar al espacio perivascular cerca de los capilares fenestrados del plexo capilar en respuesta a la estimulación nerviosa. Es decir, vamos a tener que vamos a ver un momentico, disculpen, acá. Vean que el axón, recuerden que hay un flujo axonal anterógrado que es propio del proceso de generación de toda vía nerviosa.
donde en el soma se sintetiza lo que es el producto de la neurona y se envía por mecanismo anterógrado a el axón, es un botón terminal. Pero ¿qué pasa? Este botón terminal que está anclado a lo que es el plexo capilar secundario, vean que son dilataciones del mismo axón. Es como el símil del botón terminal, el botón sináptico del axón. Pero acá este botón o esta área va a estar dilatada, va a estar ampliada y va a acumular gránulos de secreción, los cuales van a liberar su producto por estímulos neurológicos, por estímulos nerviosos, asociados a la vía en cuestión, es decir, asociadas a la vía hipotálamo hipoficiaria. ¿Ok? Entonces, chévere, a lo largo de todo el axón va a haber gránulos, pero ¿dónde va a haber la mayor concentración de gránulos de los productos de esta porción de la glándula hipófisis a nivel de los cuerpos de Herrings? ¿Ok? Entonces, pendiente. ¿Se entendió esto, señores? Hola. Ok. Ahora seguimos bajando. Ahora vamos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal, vean que esta amiga va a participar elementalmente en lo que es nuestro ritmo circadiano. ¿Ok? Debido a que su producto de secreción es la melatonina. Por lo tanto, si tenemos algún problema asociado a nuestro ritmo circadiano, el cual puede ser invertido por procesos estresores, nosotros, la profesión médica, somos una profesión o la profesión que más riesgo tiene de cambio del ritmo circadiano por compromisos obviamente profesionales. ¿Ok? En donde literalmente esto va a afectar el ritmo de secreción de luz y los periodos de oscuridad. ¿Ok? Ajá, Chemoín. Doc, es que se le escuchó entrecortado, ¿podría repetir? Sí, o sea, lo que vengo diciendo es que esta glándula, ella va a estar localizada en la línea media del techo del diencéfalo, ¿ok? Y se va a extender hasta el tallo. Esta amiga va a participar elementalmente en la promoción del ritmo circadiano. Es decir, su secreción va a estar influida por periodos de luz y oscuridad, aumentando en periodos de oscuridad y disminuyendo en periodos de luz. Pero ¿qué ocurre? Lo que decía era que hay profesiones, y la profesión médica es una de las que más alto riesgo tiene de cambio del ritmo de secreción de esta glándula, ¿ok? Y eso conllevaría a cambios básicamente en el ritmo circadiano, lo que se traduce en trastornos del sueño, ¿ok? Entonces, vamos a ver que esta glándula va a medir de 5 a 8 milímetros por 3 a 5 milímetros de ancho, va a pesar aproximadamente unos 120 miligramos, va a estar recubierta por pía madre y va a estar literalmente dividida en lobulillos incompletos. Es decir, es una de sus características fundamentales, sus acinos secretores, que están compuestos fundamentalmente por pinealocitos. Vean, no confundir pituicitos, que está asociado a la glándula pituitaria, es la misma hipófisis, con pinealocitos, que son las glándulas pineales. No se me confundan, ¿ok? Ahora, el parénquima de esta glándula pineal va a estar compuesta por lobulillos incompletos, es decir, van a haber tabicaciones incompletas de tejido conectivo que van a ser imaginaciones de la pía madre dentro de la estructura, ¿ok? Que va a dar como resultado lobulillos incompletos, separando células parenquimatosas básicamente en segmentos incompletos. Y entendiendo que la población celular de esta área va a estar integrada por pinealocitos y células intersticiales. Estos pinealocitos van a ser células muy grandes, ¿ok? Con un núcleo bastante prominente y un núcleo muy definido. Ellas van a estar organizadas en cúmulos, ¿ok? Como los acinos glandulares o cordones. Van a ser células poco basófilas y su producto de secreción, como les dije anteriormente, va a ser la melatonina. Además, vamos a tener células intersticiales, que estas células intersticiales van a ser células estrelladas
que aún no se tiene función específica más allá de función de sostén de las estructuras pinealocíticas, ¿ok? Pero ellas se sabe que existen y son células estrelladas. Además, esta glándula en un corte vamos a tener los denominados cuerpos arenáceos. Estos cuerpos arenáceos literalmente van a ser, o arena cerebral, van a ser fundamentales a la hora de la distinción de estas estructuras en los cortes histológicos, puesto que si no tuviéramos los cuerpos arenáceos, el parénquima se parecería mucho a la población celular de las glándulas cromófilas, ¿ok? Entonces, es allí el detalle. ¿Se entiende esto? Sí. Doctor, Entonces, ¿pudiera repetir otra vez? Por ok, favor. chévere. Tenemos que, ya se, pues quedó claro lo que hacían los pinealocitos, ¿correcto? Sí, doctor. Ok, repito lo de las glándulas intersticiales, células intersticiales. Exactamente, que fue como que la última partecita. Ok. Entonces, las células intersticiales, como les dije, estas van a ser células que van a tener una función básicamente estructural, de sostén. De hecho, son células estrelladas, con un núcleo pequeño, con abundantes prolongaciones, ¿ok? De hecho, van a ser muy parecidas a los astrocitos de la microglia, de la neuroglia. Y ya van a estar dispersas a lo largo de todo el parénquima pineal, pero una función específica como tal, no la tenemos, pues, de esta célula intersticial. Pero sí sabemos que tiene una función estructural más allá que otra cosa. ¿Vale? Ahora, hablamos que dentro del parénquima de la glándula pineal vamos a tener los cuerpos arenáceos o arena cerebral. Estos cuerpos arenáceos básicamente son concentraciones de fosfatos y carbonatos de calcio que se depositan de una manera bellísima, muchachos, bellísima en anillos concéntricos, ¿ok? Alrededor de una matriz orgánica. Literalmente es como la forma en cómo se crean las ostionas, pero aquí es depositando netamente fosfatos y calcio y carbonatos de calcio de manera formando círculos concéntricos bellos. Y estos cuerpos arenáceos es lo que nos permite fundamentalmente diferenciar en un corte histológico el parénquima de la glándula pineal, porque realmente sin el cuerpo arenáceo hay que tener muy buen ojo para poder diferenciar el parénquima, por ejemplo, de la neurohipófisis, ¿ok? Ok, profe, está bien. Así es que todavía no sabemos cómo se forman realmente, ni cuál es su función, ¿ok? No sabemos realmente cuál es el mecanismo como tal de formación de los cuerpos arenáceos, pero sí sabemos que estos se incrementan durante los fotoperiodos cortos, es decir, durante los periodos de luz, ellos se incrementan y se reducen cuando la glándula pineal secreta de forma activa, es decir, en la luz aumentan los cuerpos arenáceos, mientras que en la oscuridad disminuyen los cuerpos arenáceos, ¿ok? Aumentando así la capacidad de producción de los pinealocitos, y esto es un hecho que se ha literalmente correlacionado, pero aún no se sabe a ciencia cierta la relación directa o no de estas estructuras o cómo se forman. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, doctor, ahora sí. Vale. Seguimos. Vean, aquí tenemos un corte de glándula pineal. Vean que acá, más allá, vean que las células pinealocíticas son gigantescas, gigantes. Y que al buen ojo, el buen observador se da cuenta inmediatamente y ve que tiene un nucleolo sumamente prominente. ¿Ok? Y ya nada más al verlo, ya esto es un pinealocito. Pero al ojo inexperto, esto es muy parecido a la neurohipófisis. Pero acá, vean esta belleza. Vean esta belleza que son los cuerpos arenáceos con una distribución concéntrica de depósito de fosfatos y carbonatos de calcio de manera espectacular en el parénquima glandular de nuestra glándula pineal. Si yo veo esto, es un tiro al piso. Eso es glándula pineal, ¿ok?
Ahora vamos con nuestra tiroides. Vemos que la glándula tiroides, vean que es una glándula. ¿Qué hora es? Son las 8:54. Bueno, gente, se cumplieron los 40, la hora de clase. Seguimos mañana, ¿ok? Seguimos mañana con más o menos a esta misma hora para terminar la clase de endocrino. Mañana sí les voy a pedir que me regalen por lo menos una media horita más. Para hablar, pues ya nos falta glándula tiroides, paratiroides, páncreas endocrino y la suprarrenal. Son esas las que nos faltan. Esas 4 glandulitas. Las más largas realmente son hipófisis, es la más larga, y la glándula suprarrenal son las más largas. Realmente las otras son mucho más sencillas de procesar. Ok, vayan estudiando. Cualquier duda al grupo general. Nos vemos mañana a esta misma hora, 7:30, por este mismo canal. Ok. Vale, doctor, gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, profe. Vale, cuídense, muchachos, descansen. Y ya saben, tómense la vida como venga y disfruten cada momento. No se agobien tanto. Muchas gracias, Doc. Vale, chao, chao. Sí.